Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Gracias por estar con nosotros a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Los saludamos con mucho gusto en C7 Radio o en C7 Televisión, o si lo hace a través de internet, es www.c7jalisco.com. Mi nombre es Begoña Lomelí y a nombre de todo el equipo que forma parte de Estación Central, les doy la más cordial bienvenida para continuar con nuestro tema semanal. Ayer abríamos nuestro tema hablando de la pensión universal y el seguro de desempleo. Y bueno, pues tenemos la participación de los partidos políticos. Hoy tenemos el punto de vista de académicos de diferentes universidades, lo cual nos da mucho gusto porque, bueno, pues son también perspectivas desde la academia, desde los estudios, desde investigaciones. Entonces tendremos también más información para que usted se forme un propio criterio acerca de la pensión universal y el seguro de desempleo, que precisamente la semana pasada a nivel nacional fueron aprobadas las primeras reformas. Hay que modificar algunos artículos y pues bueno, esto es lo que estaremos discutiendo esta tarde en Estación Central. Le recuerdo que usted se puede comunicar con nosotros, estamos en el 3030-5307 y también tenemos una alada sin costo para que usted nos llame desde donde quiera que usted esté y es gratis. Es 01800-087-8807 y en Twitter también esperamos sus comentarios en @C7-Est Central. Así que arrancamos con Estación Central. Les recuerdo nuestro tema pensión universal y seguro de desempleo. Y yo saludo con mucho gusto a los maestros académicos que nos acompañan esta tarde. Está con nosotros el maestro Gerardo Ernesto Martínez Chávez. Él es académico de posgrado en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG y presidente de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social. Maestro Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes, Begoña. Gracias por estar aquí. Muchas bienvenido. Gracias por la invitación. Con mucho gusto, gracias. Gracias también al maestro Alberto Goyeneche, profesor investigador de la Academia de Finanzas de la Universidad Panamericana. Bienvenido, maestro, buenas tardes. Buenas tardes, Begoña. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes al auditorio. Gracias. Gracias también al maestro Waldo Aleriano Sánchez, académico del Departamento de Economía, Administración y Mercadología del ITESO. Bienvenido, maestro, gracias. Muchas gracias, agradezco la invitación y saludo a tu auditorio. Gracias. También saludamos con mucho gusto al doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, coordinador del doctorado de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Begoña, muchas gracias por la invitación y estamos a la orden. Gracias. Pues es el tema semanal en Estación Central y creo que no solamente en Estación Central, ¿no? A nivel nacional podemos decir que desde la semana pasada es el tema que se está discutiendo en diferentes foros, en diferentes medios de comunicación, en las mismas universidades, es el tema que se está hablando. Y bueno, pues para empezar yo les preguntaría a ustedes, y aquí es donde lanzo la pelotita, una palabra que nos dé cada uno de ustedes para definir pensión universal y seguro de desempleo. Una palabra o un término cortito. ¿Quién dice yo? Adelante. ¿Yo? Doctor Ángel Guillermo y después el maestro Waldo Aleriano. El seguro de desempleo y la pensión universal son desde hace décadas un sueño de los mexicanos. El punto es que a lo mejor este sueño pudiera ser un mal sueño y acaso hasta una pesadilla. Ok. Sueño de los mexicanos puede ser un mal sueño o una pesadilla. Ok, bueno, pues ya vemos por dónde va el doctor Ángel. Por favor, maestro Waldo Aleriano Sánchez, una palabra para definir estos dos conceptos o un concepto corto, por favor. Sobre pensiones universales, a mí me viene a la mente perfectible y sobre seguro de desempleo, la palabra que me viene es ayuda. Ok, muy bien. Bueno, al ratito los desglosamos. ¿Quién dice yo por este lado? Maestro Alberto Goyeneche. Bueno, a mí me vendría a la mente cuando dices la pensión universal, me vendría el apoyo. Y cuando hablamos del desempleo, estamos hablando de un ahorro, ¿no? Ok, entonces para pensión universal apoyo y para seguro de desempleo un ahorro. Así es. Muy bien. Y por favor, maestro Gerardo Ernesto Martínez, ¿cuál sería su palabra o término corto? Para la pensión universal, una obligación del Estado y un derecho de los ciudadanos, y la ayuda de desempleo, una simple prerrogativa de campaña. Ok, prerrogativa de campaña. Bueno, les recuerdo cuáles son las palabras que nuestros invitados eligen para definir
pensión universal y seguro de desempleo. El maestro Gerardo Ernesto Martínez nos dice, es una obligación y un derecho la pensión universal y el seguro de desempleo es una prerrogativa de campaña. Por su parte, el maestro Alberto Goyeneche nos dice, pensión universal apoyo y seguro de desempleo ahorro. El maestro Waldo Aleriano Sánchez nos dice, pensión universal es perfectible y el seguro de desempleo es una ayuda. Y el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno nos dice, puede ser, es un sueño de los mexicanos, un mal sueño que puede llegar a ser incluso una pesadilla. ¿Una pesadilla? ¿Un sueño? ¿Por qué? O sea, algunas cosas sí, pero otras no del todo. ¿Cuál es su punto de vista, doctor? Bueno, a ver, manifiesto que aparte de ser ahora mismo el presidente de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo, soy un tipo que tiene más de 30 años investigando el tema de la seguridad social. He asistido a todos los foros mundiales de seguridad social, que he habido, que han sido 3. He asistido a las más, digamos, relevantes investigaciones con instituciones de tal envergadura, por ejemplo, como el Instituto Max Planck en Alemania. Hemos tenido obra escrita, tengo alrededor de unos 40 libros publicados, alguno de ellos, El Nuevo Derecho de la Seguridad Social, el libro de texto en todo el país. Y lo primero que habría que entender es qué es la seguridad social. Porque me parece que aquí confundimos la protección social genérica con la parte que le componen, con los componentes de esta. Estamos confundiendo el asistencialismo social, que yo noto aquí en estas reformas. En estas dos políticas. Las dos, claro, el seguro de desempleo y la pensión universal, es el asistencialismo social, que se está confundiendo también con la previsión social laboral, porque la tendencia en el mundo entero es deslaboralizar la seguridad social, y en México, en la reforma laboral, que yo afirmo que no hubo ninguna reforma laboral, y esto lo vamos a analizar a un año de distancia en la asamblea de ahora del 14 al 16 de abril, aquí en la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, en esta reforma laboral se ató más todavía a la seguridad social al empleo, cuando el empleo, la época del pleno empleo ya se fue y no va a volver. Hoy en día, según la OIT, datos duros de un investigador, 8 de cada 10 nuevas ocupaciones se crean en el sector informal de la economía. Sector informal. Entonces, querer formalizar a los informales es muy complicado. Y aquí lo que se está intentando precisamente es proteger más a los del empleo, pero también desincentivan el tema del financiamiento, porque como se recargan estas cuestiones en algunos otros esquemas que sí habían funcionado, como el Infonavit, y eso de tomar parte de esos recursos, desprotegiendo el rubro de vivienda, para decirte, pero tú, ojo, tú vas a poder hacer tu propio seguro de desempleo y ponerlo incluso en la ley del seguro social, me parece que también es otro error. Por lo tanto, la protección social es uno, y es diferente el asistencialismo social, la previsión social laboral y la seguridad social, que tiene que ver con otros factores y con otros esquemas. Fíjense. Si quiere, de regreso del corte podemos abundar más. Claro, sí. Tenemos un corte, este primer bloque. Así que de regreso continuamos hablando de pensión universal y seguro de desempleo. Están con nosotros académicos de diferentes universidades. Regresamos pues del corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5:16 p.m. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Estamos hablando del seguro de desempleo y de la pensión universal. Y le comento rápidamente, refresco algunos datos que ayer dábamos y que es importante volverlos a comentar cada día. Y es que con la pensión universal se prevé que beneficiará a 66% de las personas de 65 años o más y que actualmente carecen de algún tipo de pensión o de apoyo. Al principio la pensión será de 580 pesos, pero subirá gradualmente cada año hasta llegar a los 1,098 pesos.
Por su parte, el seguro de desempleo se dará durante 6 meses y solo se podrá acceder a él una vez cada 5 años. Se fundará con parte del monto que los patrones aportan para la cuenta de vivienda de cada trabajador. Usted que trabaja y que está cotizando, bueno, pues sabe que una parte la pone el trabajador y la otra parte la pone el patrón. Actualmente la aportación es del 5% de su salario y con esta reforma, de esa cantidad del 5%, 2% seguirá yéndose para el ahorro para su casa, para cuando usted quiera pedir un préstamo para una casa, para el Infonavit. El 2%, de ese 5%, el 2%. Y el 3% se va a destinar al seguro de desempleo, que podrá ser usado por usted cuando pierda su empleo y que haya tenido más de 2 años cotizando y que por 45 días demuestre que no ha tenido un empleo. Bueno, pues durante 6 meses podrá hacer uso de su propio seguro de desempleo. En resumidas cuentas, de esto se trata, pero bueno, nuestros maestros, nuestros académicos, esta tarde tendrán mucho más que comentarnos al respecto. Seguro de desempleo y pensión universal es nuestro tema en Estación Central y esperamos su comunicación. ¿Qué opina usted? 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter estamos en @C7-EstCentral. Y continuando con nuestro tema y los puntos de vista, bueno, acerca de la protección social, del asistencialismo social, que nos comentaba también el doctor Ángel, y hablando de estos montos, de estos porcentajes que tenemos ahorrado y que del 5%, 3% irá para una parte, el 2% será para el Infonavit, ¿qué impacto tendrá en las finanzas públicas estas reformas? Sí, por favor, Bueno, maestro Alberto. Ahí, por ejemplo, yo me puse a sacar un poquito de cuentas, estaba revisando el día de hoy, el día de hoy estuve revisando el informe semanal del vocero de la Secretaría de Hacienda que publicaron, y por ahí decían, bueno, en el actual presupuesto de egresos ya teníamos contemplado una partida de 42,000 millones para tener la famosa pensión para adultos mayores. Pero si uno hace las matemáticas básicas, que ellos estiman que tienen 6 millones de personas que van a ayudar y los 1,098 pesos, que es lo que quieren apoyar, entonces nos da una cantidad alrededor de 70,000 millones. O sea, quiere decir que le falta al gobierno encontrar la fuente de 30 y tantos mil millones de pesos para financiar este proyecto. Lo que también me resulta un poquito, pues, confuso o que a veces se puede perder es cuando hacen la referencia con respecto al PIB. Dicen que solamente se van a gastar en este programa el 0.4 del PIB, pero hay que señalar algo muy importante. El gobierno no tiene ingresos del PIB, eso es la producción total del país. Entonces, ¿cuánto recauda el gobierno del PIB? Pues de acuerdo a la OCDE, recaudamos aproximadamente el 19%. Entonces, aproximadamente nos viene representando entre un 4 y 5% de los ingresos del gobierno, lo que se va a destinar para cubrir este programa, este fondo. Entonces sí es bastante desequilibrante, pero bueno, viene el contraste que es ahora con la reforma fiscal y todo esto se está haciendo de nuevas maneras de llegarse de fondos, exactamente, pero sí queda ahí la incógnita de dónde se van a recaudar esos 30,000 millones adicionales. Ok, por favor, maestro Waldo. Por mi parte yo creo que no va a haber una inestabilidad por parte de las finanzas públicas. Y les platico por qué. Hay que entender primero cómo es que se va a hacer el financiamiento de estas reformas sociales, ¿no? Y ustedes lo platicaban, el 5% corresponde a las cotizaciones del salario de los trabajadores. Y tal como lo decía el maestro Murat, director general de Infonavit, y a lo que le llamó cajones, ¿no? Existen 2 subcuentas. Una que corresponde al 3%, que es la subcuenta de la vivienda, y el otro no es el 2%, para vivienda, y el 3% es una subcuenta mixta. Ahí es una parte para vivienda, otra parte es para el seguro de desempleo y también una parte es para pensiones, ¿no? Entonces, de alguna manera, es el ingreso del trabajador y es el que se está yendo para allá. Por otra parte, los recursos fiscales solamente corresponden a un fondo solidario que va a iniciar, si no mal recuerdo, con 9,000 millones de pesos anuales y bueno, tengo entendido que después va a ir cambiando, pero lo va a administrar el Banco de México, con la idea de que si no existe dinero suficiente respecto de las cotizaciones de los trabajadores para cubrir el seguro de desempleo, entonces se haga uso de este fondo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que México está haciendo es atender un llamado de las recomendaciones que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo
respecto a las bases del piso mínimo de seguridad social, y también hay que recordar que es el único país que pertenece a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que encabeza el mexicano José Ángel Gurría, que no tenía seguro de desempleo, ¿no? Nada más comentar lo que hace rato mencionabas, el monto de 1,098 pesos, que va a ser el máximo. Hasta que se incremente después de unos años. Exactamente, va a empezar como era el programa de 65 y más que tenía Sedesol. 525 pesos. Más o menos 580 pesos, y va a ir aumentando hasta llegar a este monto. Mi sugerencia, por eso yo mencionaba que podía ser perfectible, es que se haga en base al índice de longevidad y no que se hagan unos aumentos quinquenales, ¿no? Porque la gente va a entrar con esas características de 65 años, pero hay que recordar que tienen que ser personas que no tienen pensión ni del IMSS ni del ISSSTE, y que también tienen un ingreso que no sea mayor de medio salario mínimo, ¿no? O sea, más o menos estos son 1,010 pesos. Jalisco está en la zona A de salarios, zona geográfica A, y de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el mínimo de bienestar establecido por el Coneval es aproximadamente de 1,230 pesos. ¿Qué quiere decir? Que el monto máximo al que puede acceder una persona está por abajo del mínimo, ¿no? Maestro Gerardo Martínez, su punto de vista, ¿de qué manera impactará las finanzas? Nos dice el maestro Waldo que no impactará de manera significativa en las finanzas públicas. ¿Su punto de vista? Creo yo que no impactará efectivamente de manera significativa, pero sí va a tener un impacto que aún es desconocido. ¿Por qué? Tienen más o menos un dato de cuántas personas tienen los 65 años por los programas que ya han antecedido del 65 y más, y cuántos pudieran cumplir 65 años a partir de la entrada en vigor de la ley. Claro. Pero recordemos que uno de los requisitos para tener acceso a esta pensión y mantenerla es que las personas se inscriban en el Registro Nacional de Población. ¿Esto qué quiere decir? Desde mi punto de vista, no hay un registro exacto. Hay un presupuesto y dice que será programable en el presupuesto de egresos de la Federación de cada año. Quiere decir que lo van a ir ajustando. Y no perdamos de vista otra situación. En esta pensión universal van a tener derecho también los extranjeros. Los extranjeros siempre y cuando acrediten haber residido en México durante 25 años. ¿Por qué los 25 años? Actualmente, con el sistema de la capitalización universal, para tener derecho a una pensión contributiva se requieren 1,250 semanas de cotización, que más o menos son los 25 años. Como va a ser financiada vía impuestos generales, se considera que un extranjero puede exigir ese derecho al estar diciendo, yo ya contribuí durante 25 años con los impuestos generales, entonces también a mí dame esa pensión. ¿Y si pero que no tenga una pensión, por ejemplo, en Estados Unidos, o no importa que tenga una pensión en su país? La ley habla de una pensión contributiva, ¿sí? Y al hablar de una pensión contributiva, habla de la del Seguro Social o de la del ISSSTE. Es muy clara la ley. Creo que se les escapó un poquito, bueno, no se les escapó porque todavía es perfectible, ¿no? Esa situación. Okay. Sí. Doctor Ángel. Falta que el Senado dé su punto de vista, pero una de las cosas que me parece que tiene que hacer el Senado es revisar cuál es la normativa internacional que realmente nos rige. Y el artículo 1 constitucional, para mí, el que desató toda esta serie de reformas estructurales, es un paradigma nuevo en materia jurídica. Ojo con esto, los derechos humanos ingresaron no por gusto, sino por obligación a México. Y su pleno respeto, y el de los convenios internacionales en materia de derechos humanos, también es obligatorio, prácticamente al mismo nivel que la propia Constitución. Esto es, por ejemplo, si hubo una reforma laboral, para mí, en mi opinión, y de seguridad social, la hubo desde el 10 de junio del 2011, cuando se entró en vigor, se publicó la reforma al artículo 1 constitucional. Pero, ¿dónde voy al punto?
El punto es que también los convenios internacionales signados por México forman parte de ese entramado, hasta tal punto que son más importantes los convenios internacionales, jerárquicamente hablando, que la propia Ley Federal del Trabajo o la Ley del Seguro Social. Eso no nos gusta a los abogados, pero es así. No nos gusta a los mexicanos, pero ya es así y es una obligación constitucional. El punto es, el seguro de desempleo no fue ratificado por México cuando aprobó el convenio 102 de la OIT, de la norma mínima de seguridad social. O sea, no es una obligación. No es una obligación, pero desde luego que vende muy bien. Y también yo te entiendo que habría que crear este seguro de desempleo como esta pensión universal. Me parece que aunque sea muy poquito dinero, el problema no es la cuantía, es el hecho de que al fin se están fijando en la gente. Esto es muy importante desde el punto de vista político. El tema es cómo se estructuran estos seguros, porque se hacen unos virajes en el cambio de los aportes de los empleadores, pero también le aumentan, al final terminan aumentando a los empleadores lo que van a aportar al servicio de la seguridad social. Okay. Y también a los trabajadores en un momento dado le recortan los beneficios, porque si aportando el 5% de tu salario, que tú puedes quedarte con él o puedes destinar a vivienda, ahora también tienes la posibilidad de enviarlo hacia la cuestión del desempleo, me parece que hay formas más inteligentes de financiar la seguridad social. Okay. ¿Por qué de manera tripartita? ¿Por qué no como en el Uruguay, pagando, si se cobra, se paga el 23% del impuesto al valor agregado, 15 se va para los gastos generales del Estado y 8 para la seguridad social? O como en Brasil, a través del uso de las loterías nacionales y de otra serie de recursos, por ejemplo, excedentes de petróleo. ¿Por qué no? De regreso del corte ese es el podemos punto. comentar estos puntos y pues nos vamos a nuestro corte para seguir hablando de la pensión universal y seguro del desempleo con alternativas. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central y tenemos la llamada de Ricardo Castellanos. Le recuerdo que nuestro tema es pensión universal y seguro del desempleo. Ricardo Castellanos dice, llama a la colonia Tabachines, ¿por qué no se siguen las recomendaciones de la OIT para subir el salario y para que la PEA tenga más IMSS? ¿Alguna respuesta? Pues Bueno, Maestro Waldo. si me permiten, yo creo que la solución la conocemos todos y a lo mejor muchos coincidirán conmigo en que hay que hacer crecer la economía, se tiene que generar mayor empleo y lo que decía el doctor, que ciertamente es muy complejo, ¿no? Tratar de incentivar a que se transite de la informalidad a la formalidad. Bueno, desde esa perspectiva, bueno, sí, la solución es generar empleos porque solamente estas medidas, como el seguro de desempleo, no es más que una red de protección para tratar de aligerar la carga en lo que tú te encuentras en Otro empleo. otro empleo, ¿no? Entonces, precisamente yo creo que son las situaciones que el gobierno tiene contemplado y bueno, pues ciertamente desde la administración pasada le ha sido difícil poder transitar hacia el incremento de empleos. Generar estas Claro. facilidades para que haya inversión extranjera, para que haya esa certeza, ¿no?, de que se inviertan y se generen empleos Certidumbre nuevos. jurídica, Certidumbre sí. jurídica, ¿sí? Doctor Ángel, quería también aportar a la Nada pregunta más de Ricardo. decir en términos generales, la propia Organización Internacional del Trabajo sabe que es un asunto muy complicado. Y voy a decir algo que lo he visto de cerca, lo que ha pasado, lo que ha sucedido con la Organización Internacional del Trabajo. Desde que comenzó el siglo XXI, o sea, ya estamos hablando de prácticamente 3 lustros, ya dejó de ver el objetivo del empleo formal o regulado, ese llamado empleo decente, empleo digno, que es por tiempo indefinido, que tiene prestaciones completas, que tiene seguridad social integral, para tratar de ver la otra expresión del empleo, que es precisamente la informalidad. Y ahí tenemos la cosa que ha pasado en la economía, por ejemplo, el grupo de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Qué tienen en común estos 5 países?
una potente economía informal, superior a su economía formal. Aquí yo creo que tendríamos que decir que la OIT efectivamente dicta normas, pero como todo suele ocurrir, y digo yo que la realidad es más sabia que el derecho, me duele decirlo siendo abogado, la realidad supera eso que puedes tú pensar. Ha tenido que virar de enfoque, o sea, la OIT ha hecho un viraje no de 45 grados, de 90 grados ya, y seguramente lo hará dentro de los próximos años hasta virar hacia el otro lado, que es la informalidad, precisamente porque ya las reglas que está queriendo aplicar ya digamos que no son válidas. Se mencionó aquí en la propia mesa el piso básico de protección social, aunque se dijo que era piso básico de seguridad social, no, es un piso básico de protección social, que sí lleva todo, lleva asistencialismo social, lleva previsión social, todo. Es el sustituto del siglo XXI de la otrora mítica seguridad social del modelo de Bismarck y de Beveridge, ¿no? Esto estamos llegando a otro nivel. Por eso efectivamente la OCDE ha visto que la única posibilidad es hacer un piso mínimo para todos los mexicanos, los 118 millones de mexicanos, para todos, y luego sí un segundo escalón de la seguridad social, de la seguridad social tradicional, y luego un tercer escalón de esquemas privados de protección social que vayan aparejados junto con los sistemas, por ejemplo, el que tenemos en la Universidad de Guadalajara, sistemas jubilatorios que son de previsión social. Hacer todo un paquete, por decir algo. Hablando de la calidad de vida de las personas, tanto de los adultos mayores de 65 años, que se vean beneficiados con la pensión universal, y de las personas que no tienen empleo y que pueden ser beneficiados con el seguro de desempleo, ¿mejorará su calidad de vida? ¿En qué aspectos? ¿Cuál es su punto de vista, maestro Gerardo? Considero yo que sí la va a mejorar, partiendo de que en este momento no tiene nada. El hecho de que sí se haga un esfuerzo por parte del gobierno federal de hacer llegar recursos a todos, sin distinción, haciendo a un lado lo que el doctor ya mencionaba de la deslaboralización de la seguridad social. Hoy tenemos derecho a una pensión nada más los que tienen un empleo subordinado, y todos los demás, un patrón que está pagando sus cuotas, las cuotas de sus trabajadores, y paga muchos miles de pesos, simplemente él por ser patrón no tiene derecho a la seguridad social. Entonces esta pensión universal va dirigida a los más necesitados, que es uno de los principios de la seguridad social, ¿no? Cómo nivelar las desigualdades. Si en este momento estas personas de una tercera edad no tienen nada, cualquier cantidad de dinero que les llegue va a ser bueno, loable, estaba, claro. De donde estaba. Ok, que dicho sea de paso viene a sustituir el programa que se había mencionado, el de oportunidades, ¿no? De 65 y más. El de 65 y más. Es un programa que se va a aparejar, de hecho hay que darle lectura a los transitorios, porque los de 65 y más van a transitar a la pensión universal, y la gente cree que va a iniciar su pensión universal en el 2014 con los 1,092 pesos, que ya lo dijiste correctamente, o sea, empieza de 580 y se le va a incrementar 34 pesos con 17 centavos por cada año. ¿Sí? Estamos hablando de aproximadamente unos 14, 15 años. Para en 15 años para llegar a los 1,092. 1,092. Claro, van a estar actualizados conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Okay. Maestro Alberto, ¿quería hacer alguna aportación? Sí, me parece que, como bien menciona el maestro, sí va a ayudar, como dicen, cualquier cantidad es buena. Y bueno, pero en el tema, por ejemplo, que no hemos tocado tanto, que es el del seguro de desempleo, me parece que ha habido ciertos mitos o que han circulado por los medios, que por ejemplo ese 3%, sí, por ejemplo, yo creo que el trabajador a la hora que decida hacia dónde mandar estos 3% de sus recursos, debe de definir prioridades. No, si mi prioridad ahorita es hacerme una casa, puede destinar ese 3% a que se siga yendo a su cuenta de vivienda. O puede decir, no, ahorita para mí quedarme sin empleo, pues podría ser algo muy fuerte para mi familia, entonces prefiero tener ese seguro de desempleo, no, ahí guardado. O también se puede decidir, porque es una tercera alternativa que maneja este proyecto, que es para el retiro. También se puede. O sea, está en las manos del trabajador decir, este 5% lo reparto
el 3% para un lado, el 2% para otro lado, no necesariamente... No, el ¿o 5% se manda el 2% de vivienda y el 3% se puede ir hacia este seguro de desempleo o elegir el trabajador si se va de nuevo a vivienda o se puede ir también de nuevo a tu el 3% es el que uno como trabajador puede decidir. Por eso hay una subcuenta mixta. Exacto, es una subcuenta mixta que la va a administrar ahorita, como bien mencionar, y después la puede administrar también la Afore. Liberan en el 2017, si tienes un mejor rendimiento en tu Afore, que puedes elegir cambiar para allá. Ok, sí, maestro Waldo. Yo difiero un poco de mis colegas en que se va a mejorar la calidad de vida, porque precisamente lo que va a hacer este instrumento, que no es más que ingeniería financiera, es evitar que disminuya la calidad de vida de las personas. Es un seguro de desempleo que lo único que pretende es que tú puedas sobrevivir, o que no baje la calidad de vida como antes la estabas llevando, en lo que tú buscas un empleo, ¿no? Ahora, yo creo que ahí es importante mencionar que sí es un gran acierto tener un ingreso emergente para los desempleados y hacer frente a contingencias, ¿no? A mí me gustaría precisar, yo creo que es incorrecto mencionar que es una pensión universal. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos cómo es este instrumento en otros países, por el simple hecho de tener una ciudadanía y llegar a una cierta edad, tú tienes derecho a reclamar esta pensión, ¿no? En este caso no, si tú no eres una persona que cotizó, que tú estuviste en la formalidad, pues tú no puedes tener acceso a esto, ¿no? Entonces yo por eso creo que de una manera errónea se dice que es una pensión universal. Y por otro lado, a mí sí, retomando un poco el tema de qué va a pasar hacia adelante, hay que recordar que Infonavit ya se diversificó. Tiene cuatro maneras de tener ingresos. Son 3 internas, las dos más fuertes son las amortizaciones hipotecarias, que representan aproximadamente el 65%, las otras son las aportaciones, que representan un 35%, pero también ya tiene unos instrumentos en los que puede tener acceso a riesgo y que tiene mayor rendimiento. Y también pueden en la comisión, en la Bolsa Mexicana de Valores, en el mercado de derivados, pues también ya han hecho 38 emisiones de certificados de vivienda. Ok, tenemos que ir a nuestro último corte, así que de regreso seguiremos aterrizando este tema de la pensión universal y seguro del desempleo. Y el punto de vista de usted es importante. Le recuerdo que están con nosotros el maestro Gerardo Ernesto Martínez Chávez, académico del posgrado del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG y presidente de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social. También nos acompaña el maestro Alberto Goyeneche, profesor investigador de la Academia de Finanzas de la Universidad Panamericana. Esta tarde también nos acompaña el maestro Waldo Aleriano Sánchez, académico del Departamento de Economía, Administración y Mercadología del ITESO. Y nos acompaña el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, coordinador del doctorado de Derecho de la Universidad de Guadalajara y también es presidente nacional de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, que de regreso al corte le vamos a platicar de una asamblea que tendrá lugar el próximo 14, 15 y 16 de abril. 3030-5307 y 01800-087-8807, nuestras líneas telefónicas, así como el Twitter, @C7-Est Central. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Pues, ¿qué cree? Se nos va, nos quedan 10 minutos para cerrar con el tema por hoy acerca de pensión universal y seguro de desempleo. Y aprovechamos rápidamente, el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno nos trajo esta invitación a la Asamblea número 54, Asamblea Nacional de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, que se llevará a cabo aquí en Guadalajara del lunes 14 al miércoles 16 de abril. Es antes de los días santos, entonces todavía hay son chance los días santos. Bueno, lunes, martes y miércoles. pero ya jueves y viernes ya no trabajan, ¿no? Entonces es antes de que se vayan de vacaciones.
para que asistan. Se tocarán también estos temas, se abundará también. Claro que Habrá sí. mesas de derecho individual del trabajo, derecho colectivo, derecho procesal, derecho de la seguridad social, derecho burocrático, derechos humanos, laborales y ética. Así que, bueno, pues ya lo sabe, se llevará a cabo en la sede nacional, que está por aquí, justamente en Aurelio L. Gallardo. Está en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la que era la exfacultad de Derecho, ahí en Maestros y Ávila, frente a la normal. Sí, ahí vamos a estar. La inauguración nada más es en la mañana del lunes 14 en el Teatro Degollado, con un foro donde van a estar presentes los patrones, empleadores, o sea, los sindicatos, también el sector social, el sector académico y el sector gubernamental, para ver la reforma laboral de 2012, de diciembre del 2012, a un año en perspectiva. ¿Algún teléfonos para que se Sí, cómo puedan no. inscribir, Por doctor? favor, 3825-5022 o 3825-5119. Bien, muchas gracias. Y antes de llegar a nuestras conclusiones, aportaciones, de qué manera se pueden o se pudieran llevar a cabo tanto la pensión universal como el seguro de desempleo, tenemos la llamada de Daniel Núñez Quiroa, de Cruz del Sur, Colonia Cruz del Sur. Él nos dice, para mí es una burla la pensión universal. Y pregunta, ¿qué puedo comprar con 580 pesos? Un cilindro de gas o 2 kilos de carne. ¿Por qué si me cobran los bienes y servicios, llámese luz, gas, gasolina, etcétera, a precios internacionales y mi salario es una miseria? Espero que se capte la inconformidad del pueblo. ¿Algún comentario brevemente para esta llamada? No, pues que la captamos, pero ojalá la capten quienes tienen que tomar las decisiones. Ok, muchas gracias. Y Víctor Castillo pregunta, ¿a qué nivel de estudios va a ser la Feria del Empleo, secundario, preparatoria o profesional? ¿Pueden decir el sitio exacto de la Feria del Empleo y a qué documentos hay que llevar? Bueno, Víctor, mañana será la Feria del Empleo, es mañana 26 de marzo. Es un reclutamiento masivo en el Servicio Nacional de Empleo Jalisco. Puedes ir directamente para allá, normalmente son para todos los niveles las ofertas de trabajo, en Paseo Degollado número 54, en la Plaza Tapatía, ahí en el centro de la ciudad. Si quieres, puedes comunicarte directamente con ellos al 3668-1685 o 3668-1800. Si se te fue algún dato, comunícate con nosotros nuevamente y te reiteramos las líneas telefónicas. Y Rodolfo Gómez Álvarez, de Puente Viejo, él nos dice, soy una persona de la tercera edad. Me inscribí al programa 65 y más. Supuestamente nos dan 575 pesos cada mes, pero tienen desde diciembre que no me depositan nada. Nada más nos traen vuelta y vuelta y que vaya al banco a checar, que ya me van a depositar y nunca llega nada. Sigue Rodolfo comentando, vamos allí a preguntar y nos tratan mal, no nos dan respuesta a las preguntas. Y quiero saber si va a existir depósito, si no para cancelar mi tarjeta, porque no quiero que aparezca mi nombre y se quede la ayuda colgada. A ver, con este tema. Creo que más o menos puedo explicar cómo está esa situación. Yo les recuerdo que todo este proceso de la reforma de seguridad social para la tendencia a la universalidad empezó desde el 8 de septiembre del 2013. Entonces se había pensado que iba a transitar igual de rápido como transitaron otras reformas, pero de repente se quedó en comisiones el tema y llegaron asuntos más complicados que tuvieron que afrontarse. Por lo tanto, digamos que está ahorita en estado latente, en espera. Definitivamente creo que cuando se apruebe esta reforma, como quiera que sea que el Senado la termine aprobando y que no tenga ya que volver otra vez a la Cámara de Diputados, porque es un sistema bicameral, debe de estar de acuerdo, teniendo esa resolución, todos estos problemas de impago se van a resolver. Lo que pasa es que están paralizados los recursos porque está contemplado que esa pensión universal, digamos, sea el sustitutivo, ahora sí, ya en ley del Seguro Social, de aquello que era un simple programa gubernamental, de un programa de asistencialismo social. Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, doctor Ángel. Nos quedan aproximadamente 5 minutos y habíamos dicho, bueno, estas ideas de cómo llevar a cabo la pensión universal y seguro del desempleo, que no era con esta división del 5%, 3%, 2%. Por favor, maestro Alberto Goyeneche, brevemente coméntenos. Claro que sí. Bueno, yo lo que platicamos ahorita en el corte era de que si uno, por ejemplo, empieza a sacar cálculos y dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las repercusiones que tiene? Si yo mando este 30%, digo este 3% al seguro de desempleo,
Obviamente hay una afectación en la vivienda. El trabajador va a tardar más tiempo. Si se tardaba alrededor en promedio de 25 bimestres, se va a ir a 45 bimestres en lograr conseguir el crédito para su casa. vivienda. ¿Sí? A menos de que el Infonavit modifique sus criterios, pero si baja lo que es el enganche, pues obviamente o subiría la mensualidad o sube el plazo, ¿no? Entonces va a ir a afectar. ¿Cuál es mi recomendación? Bueno, primero es que sería una invitación al auditorio y a los mexicanos de que no dejemos que el gobierno nos haga toda la tarea. El secreto está en el ahorro. Si se fijan, el seguro de desempleo se va a financiar con el 3% de nuestro salario. Si nosotros lo ahorráramos de nuestra parte, pues nosotros también tendríamos ahí una provisión para cuando llegara a haber un desempleo y no todo tendría que ser proveniente del asistencialismo del gobierno. Okay. ¿Sí? Y entonces mejor invertir en cosas más o sea, llevarlo a tu vivienda o estar aportando para tu retiro. Porque ahorita el maestro nos decía que tenía un cálculo de que si tú estás haciendo tu aportación a salarios tope, pues te va a quedar y corrígeme si me equivoco, pues una pensión en tu Afore para tu jubilación de 6,500 pesos. Que tampoco, como mencionaba ahorita la llamada, pues no es mucho, ¿no? O sea, vivir dentro de 40 años con 6,500 pesos me parece que va a ser casi el equivalente a vivir ahorita con 1,090 pesos. Ok. ¿No? Por favor, a modo de conclusión, maestro Gerardo, brevemente. Muchas gracias. Yo creo que el primer paso ya se dio y es positivo. Es perfectible definitivamente. La pensión universal no es suficiente, pero al fin y al cabo es un punto de arranque. El seguro de desempleo, hay que tener cuidado, porque el primer subrogatario, es decir, al primero que le cuesta es al propio trabajador, porque está sacrificando una parte de su vivienda. Recordemos que la ley dice, un transitorio dice que las personas que se queden sin empleo durante 2015 y 2016, primero van a hacer uso de los recursos, de sus recursos de la cuenta individual del 60%. Y después, si no son suficientes, entrará el fondo solidario. Entonces no hay que apresurarse en hacer una solicitud inmediata del seguro de desempleo, como se hizo en la administración anterior al invitar a la gente a sacar el dinero de su Afore sin decirle que esto le estaba costando semanas de cotización. Okay. Si es una necesidad, adelante, para eso es. Pero si se puede jugar primero con los fondos de vivienda para lo que es la vivienda, el Estado tendrá que subrogar por medio de ese fondo solidario la ayuda del desempleo. Muy bien, ok. Por favor, maestro Waldo, una conclusión brevemente, un minuto. Yo coincido con los cuatro, con los tres invitados acá, lo platicábamos en el corte. Yo creo que algo muy interesante y que las personas que hagan uso del seguro de desempleo forzosamente tendrían que hacer una aportación voluntaria a la subcuenta mixta, tal vez con el finiquito en el año laboral, porque ciertamente cuando llegue el momento en el que ellos tengan la necesidad de solicitar una vivienda, de acuerdo a los cálculos que hizo el Infonavit y que declaró el director general, el licenciado Alejandro Murat Hinojosa, se tardarían más o menos 2 años más para juntar los puntos necesarios y tener acceso a su vivienda. Pero ciertamente yo creo que es un logro que haya llegado a un nivel constitucional, es un derecho que tienen los trabajadores mexicanos y bueno, recordar que solamente son para las contingencias, es en lo que encuentran un trabajo y gran parte es lo que platicábamos, repito, aquí en el receso, es la cultura del ahorro, la cultura del ahorro. Muchas gracias, maestro Waldo. Por favor, finalmente, doctor Ángel, un minuto. No, Begoña, es nada más decir muchas gracias a Canal 7 por ventilar estos temas, porque la seguridad social es una disciplina olvidada. Y si la seguridad social nos abandona es precisamente por eso, por el abandono en que le hemos tenido durante décadas en este país. Ok, muchas gracias. Una conclusión brevemente, por favor, maestro Alberto. Bueno, como conclusión es, hay que informarse, hay que estar al pendiente de cómo esto todavía no está autorizado. Inclusive ahorita lo que estuvimos comentando es hasta lo que está ahorita, ¿no? En la vanguardia, pero hay que darle seguimiento a esto, hay que pensar bien las prioridades como trabajadores y sobre todo, pues la mejor recomendación es hay que ahorrar para el futuro, para la vivienda y para el desempleo. Siempre hay que prevenirse.
Ok, muy bien. Muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes por haber venido. Gracias. Gracias, maestro Gerardo Muchas Martínez. gracias, Begoña. Gracias por venir. Gracias, maestro Alberto Goyeneche. Muchas gracias por la invitación y gracias a su auditorio. Al contrario. Maestro Waldo Areneo Sánchez, muchas gracias por venir a Estación Central. Gracias por la invitación y gracias al auditorio. Con mucho gusto. Y doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, muchas gracias. También gracias por la invitación que nos hace. Al para el contrario, próximo gracias abril. a ustedes. Gracias. Gracias también a usted por habernos sintonizado. Mañana lo esperamos. Mañana es el punto de vista de los jóvenes. Así que, pues, los jóvenes también tendrán interesantes opiniones acerca del seguro de desempleo y de la pensión universal también, ¿no? ¿Cuánto les falta a ellos para llegar a una pensión universal? Esperamos también su participación. Por lo pronto se quedan en muy buena compañía. Es La Mesa en C7 Jalisco. Buenas tardes. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.